Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos un día más a su canal preferido para todo lo que se cuece en el mundo de las series turcas. Hoy tenemos un plato fuerte, un salseo que quema una bomba que está a punto de explotar. Prepárense un café doble, acomódense bien en el sofá, recarguen la batería del móvil porque este vídeo va a ser largo y jugoso. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y aparentemente más complicadas del panorama televisivo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Hoy nos adentraremos en el mundo de los rumores, las especulaciones y las indirectas, a veces no tan indirectas, que giran en torno a la presunta, y a veces no tan presunta, celos de Hande Erçel. Y lo más importante, vamos a intentar descifrar ese supuesto enfado secreto que se rumorea desde hace tiempo. ¿Será verdad que la química que vimos en pantalla no era tan perfecta fuera de ella? ¿Habrá habido tensiones? ¿Acaso un simple beso en otra serie ha desatado la tormenta perfecta? ¿Habrá algo más allá de un simple enfado? ¿Acaso una traición? La cosa se pone seria. En este vídeo vamos a analizar todos los detalles, las pistas, los gestos y las declaraciones, o la falta de ellas, que nos han llevado a esta conclusión. Vamos a bucear en las redes sociales como auténticos detectives, a repasar entrevistas perdidas en el olvido, a exhumar viejos artículos de revistas y, por supuesto, a recordar esos momentos mágicos que nos hicieron creer en su amor. Pero también vamos a ser realistas y a enfrentar la posibilidad de que, detrás de las cámaras, la historia sea un poco diferente, incluso radicalmente opuesta a lo que nos vendieron. Vamos a analizar cada uno de los eventos que, según las fuentes, pudieron haber detonado la bomba. Así que si eres fan de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, o simplemente te encanta el drama turco, este es tu vídeo. No te lo puedes perder. Y antes de que empecemos con el chisme jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Porque aquí tenemos contactos, amigos, informantes por todas partes. Denle like al vídeo si les gusta el salseo y, por supuesto, dejen sus comentarios al final con sus propias teorías. Queremos saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande realmente está celosa? ¿Hay un enfado secreto entre ellos? ¿O es todo una cortina de humo para desviar la atención de algo más grande? Queremos saberlo todo. Ahora sí, empecemos con la chismorreería. Vamos a desmenuzar todo este drama turco y a intentar descifrar la verdad detrás de los rumores. Prepárense porque esto se pone interesante. Y no se preocupen, tendremos pausas para tomar aire, porque esto va para largo. Para entender por qué se habla tanto de los celos de Hande Erçel y ese enfado secreto de Kerem Bürsin, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo empezó todo. Hablamos, por supuesto, de Sen Kalkapm, esa serie que nos robó el corazón a todos, que nos hizo creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas modernos, y que catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial. La química entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, era palpable, electrizante e imposible de ignorar. Era como ver fuegos artificiales en cada escena, una conexión que traspasaba la pantalla. Y, claro, la realidad superó a la ficción. El amor que vimos en pantalla se trasladó a la vida real, confirmando lo que todos sospechábamos: Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban juntos. Fue un boom, una explosión mediática. Se convirtieron en la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, los ídolos de millones de fans en todo el mundo. Cada foto que subían, cada aparición pública, cada entrevista, era analizada al milímetro. Cada me gusta, cada comentario, cada prenda de ropa que llevaban era una noticia. Todos queríamos saber más sobre su relación, sobre cómo era su día a día, sobre sus planes de futuro. Y ellos al principio se mostraban felices y enamorados, compartiendo momentos especiales con sus seguidores y alimentando esa imagen de pareja perfecta, de cuento de hadas, de amor eterno. Nos hacían creer que el amor verdadero existía, que el príncipe azul y la princesa se habían encontrado. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la perfección es una ilusión, una fachada cuidadosamente construida. Con el tiempo empezaron a surgir rumores, pequeñas grietas en esa fachada de felicidad. Se hablaba de discusiones acaloradas tras bambalinas, de diferencias irreconciliables sobre la dirección que debía tomar su relación, de agendas apretadas que dificultaban su convivencia y que les obligaban a pasar largas temporadas separados. Y por supuesto el fantasma de los celos empezó a rondar, alimentado por la maquinaria de la prensa rosa y por los propios fans, que analizaban cada movimiento con lupa. ¿De dónde viene este rumor de los celos de Hande? Bueno, aquí entran en juego varios factores que vamos a diseccionar como si estuviéramos en una autopsia. Primero, la propia naturaleza de la profesión. Tanto Hande como Kerem son actores, lo que significa que inevitablemente tendrán que trabajar con otras personas, interpretar escenas románticas, incluso besarse con otros compañeros de profesión.
Y seamos sinceros, ver a tu pareja besando a otra persona, aunque sea por trabajo, no es plato de buen gusto para nadie. Es como ver a tu mejor amigo comiéndose tu postre favorito. Además, la fama y la presión mediática pueden exacerbar los celos. Cuando estás constantemente en el ojo público, cada gesto, cada mirada, cada comentario es interpretado y analizado. Los paparazzi acechan en cada esquina, los tabloides inventan historias y los fans crean teorías conspirativas. Y claro, es fácil sacar conclusiones erróneas y alimentar rumores infundados. La privacidad se convierte en un lujo inalcanzable y la paranoia empieza a hacer mella. Pero volviendo al tema central, ¿existe alguna evidencia real de que Amber Cell sea celosa? Bueno, la verdad es que no hay pruebas contundentes, ninguna foto comprometedora, ningún audio filtrado, ninguna declaración jurada. No hay fotos ni vídeos que la muestren en un ataque de celos digno de telenovela mexicana, ni declaraciones explícitas que confirmen su inseguridad. Pero sí hay pequeños detalles, pistas sutiles que han alimentado esta teoría y que vamos a desentrañar. Por ejemplo, se ha comentado mucho sobre su lenguaje corporal en algunas apariciones públicas. Algunos fans han notado que en ciertas ocasiones parecía distante o incómoda cuando Kerem interactuaba con otras mujeres, especialmente con otras actrices. Se dice que su sonrisa se volvía forzada, que su mirada se perdía en el infinito y que su cuerpo se tensaba. También se han analizado sus expresiones faciales en algunas entrevistas, interpretando ciertas miradas como signos de incomodidad o incluso enfado. Algunos expertos en lenguaje corporal incluso han analizado microexpresiones que, según ellos, revelaban celos reprimidos. Y por supuesto, no podemos olvidar las redes sociales. En el mundo actual, las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades, pero también una fuente inagotable de rumores y especulaciones. Se han analizado los me gusta y los comentarios de Ande en las publicaciones de Kerem, buscando indicios de celos o enfado. Algunos fans han interpretado la ausencia de me gusta en ciertas fotos como una señal de que Ande no estaba contenta con algo. Otros han analizado sus comentarios, buscando mensajes ocultos o indirectas. Algunos incluso han llegado a traducir mensajes encriptados en sus emojis. Pero ojo, aquí es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Interpretar el lenguaje corporal o los comentarios en redes sociales es muy subjetivo y puede llevar a conclusiones erróneas. No podemos basar nuestra opinión en simples especulaciones y teorías conspirativas. Hay que recordar que las redes sociales son una representación filtrada de la realidad, una versión idealizada que las celebridades quieren mostrar al mundo. Ahora bien, ¿qué papel juega el famoso beso de Kerem en todo este drama? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante y el salseo alcanza niveles estratosféricos. Como ya saben, Kerem ha participado en otras series y proyectos después de Senkalkam. Y como es lógico, ha tenido que interpretar escenas románticas con otras actrices, incluyendo sin besos. Besos apasionados, besos robados, besos de película. Y aquí es donde, según los rumores, saltaron las alarmas y se encendieron